Bueno, seguimos con esta cuarta reunión de coordinadores del año. Vamos a seguir transitando y recorriendo el Evangelio de Juan, este maravilloso Evangelio tan práctico, tan aplicable. Recordemos que tenemos acá en Juan el último Evangelio que se escribió, el último libro que tenemos canonizado que se escribió. Por lo tanto, acá hay, diríamos, un panorama completo de alguien, de un autor como Juan, que ya había leído los otros tres evangelios, había leído algunas cartas, por lo tanto este Evangelio de Juan, este libro maravilloso, es extremadamente profundo y actual, ¿no? Así que bueno, habíamos dejado con los líderes el capítulo 6, que habíamos dicho que ese capítulo era una bisagra, era un antes y un después. Jesús en ese capítulo era como que metía quinta y pasaba a otra situación. Y acá ya lo vemos, ¿no? En el 7 vemos a un Jesús ya en más, diríamos, profundo, más teológico. Vamos a ver en este capítulo a Jesús primero, en primera instancia, en Galilea, con sus medio hermanos, con sus hermanos naturales, teniendo ahí diríamos, confrontando, ¿no?, algunas ideas, y después lo tenemos ya en Judea, en Jerusalén, enfrentando a los principales y a los judíos. Entonces de acá vamos a sacar algunas herramientas. Como siempre decimos, la idea de este encuentro y de esta charla es sacar herramientas, instrumentos, cuestiones que sirvan directamente para nuestro liderazgo, como pastores, como coordinadores, y también para implementarle a nuestros líderes, ¿no?, de herramientas que nos ayuden a que podamos ser más eficaces, eficientes en la tarea ministerial, en la tarea de reino. Recordemos, esto es bíblico, ¿no? Jesús enseñó que hay fruto al 30, hay fruto al 60 y hay fruto al 100%. ¿No? Lo habíamos visto mucho esto el año pasado, ¿recuerdan? Entonces vamos a seguir buscando de parte de Dios estas herramientas que nos sirvan para aplicar rápidamente, concretamente y tener mayor fruto. Así que bien, capítulo 7 tenemos, como dijimos, a Jesús en Galilea. Él estaba ahí, era como su lugar en el mundo, ahí donde estaba su ciudad, su aldea, Nazaret. ¿Por qué? Y lo dice acá en el principio del capítulo, porque en Judea buscaban matarlo. Ya sabía Jesús, ya percibía que no era bienvenido en Jerusalén, en la provincia de Judea, no por la gente en general, sino por las autoridades, ¿no? Como acá dice Juan, los principales. Entonces tenemos ahí a Jesús siendo chuciado, ¿no? Provocado un poquito por sus propios hermanos, por sus hermanos de sangre, sus medio hermanos, diciéndole que vaya a Judea a la fiesta de los tabernáculos, para que ahí muestre su poder, muestre su gloria, ¿no? Medio como se interpreta irónicamente, ¿no? Se lo dijeron porque ellos no creían en él todavía como el Hijo de Dios. Obviamente lo veían como su hermano natural, habían convivido con él. Entonces acá tenemos una linda herramienta y un lindo disparador para tener en cuenta, ¿no? Esto de la cotidianeidad. A veces tenemos tanto roce, estamos siempre escuchándonos y estamos juntos y perdemos quizás un poquito la importancia que tiene el otro y nos damos cuenta cuando nos falta, ¿no? Esto es bueno, tener cuidado, ¿no? De valorar y validar, siempre prestar atención en quienes Dios nos puso al lado. A veces parece que lo de afuera es mejor, ¿no? A veces parece que lo de otro lugar es mejor porque es nuevo, porque no conocemos. Pero está bueno que no pase esto que pasó con Jesús, ¿no? Que él también en otra oportunidad dice, no hay profeta con honra en su tierra, ¿no? Quiso decir lo mismo.
Cuando lo vemos mucho, estamos muy familiarizados, es como que pierde el impacto, ese líder, esa persona, ese mentor, y está bueno hacer el ejercicio que no nos pase, ¿no? Siempre doy el ejemplo que nos pasa a ustedes como coordinadores, lo conocen bien, gente que del equipo se va, por ahí entra en un letargo, entra en un acostumbramiento, se va del equipo, se va a otro. Y bueno, quizás como líderes nos incomoda un poquito, nos da alguna cuestión sentimental o emocional de no verlo más, y nos preguntamos qué pasó, qué hicimos, qué no hicimos, qué nos faltó. Pero vemos que a veces esto pasa, Dios lo permite, porque van a otro lado, y cuando están en otro lado, al tiempo se dan cuenta lo que tenían con nosotros, con el área, con el ministerio, y vuelven, ¿no? Y es como que vuelven refundados y con mucha más fuerza. Por eso está bueno siempre valorar y validar quienes tenemos al lado, ¿no? Que Dios los puso sin duda para bendecirnos y para acompañarnos, ¿no? En la tarea, ya sea nuestro pastor Bernardo, Alejandra, Samuel, los líderes, los otros pastores. Está bueno valorar siempre lo que Dios nos puso al lado, que no perdamos ese entusiasmo o ese respeto espiritual por la cotidianidad o por el piloto automático de vernos seguido. Esto es un dato importante y herramienta para llevarnos. Así que tenemos a Jesús que les dice que vayan a la fiesta, a sus discípulos, a sus hermanos, a su familia. Era la fiesta de los tabernáculos, una fiesta muy importante en Israel. No era la de las más importantes, pero era importante por lo colorida que era, lo emotiva. La fiesta de los tabernáculos representaba el pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando salió de Egipto? Esos años que anduvo dando vuelta por el desierto. Entonces se armaban unas carpas y representaban la columna de fuego, había como una antorcha gigante. Bueno, era una celebración bien a los judíos, con mucha música, con mucha comida, con mucha bebida. Era en ese sentido el pueblo de Israel muy, diríamos, afecto a la fiesta, ¿no? Celebraban mucho y disfrutaban mucho las fiestas. ¿Y por qué es importante o por qué remarco esto? Porque Jesús termina yendo a la fiesta, no va al principio, dice que va a la mitad de la fiesta, va. Y siempre que hubo una fiesta, ya sea la Pascua o cualquier otra, ¿no? la de la cosecha o la de los tabernáculos, Jesús iba. Y después vemos al apóstol Pablo también, que terminaba sus viajes misioneros yendo a Jerusalén, que no era bienvenido y era bastante maltratado, igual iba a celebrar las fiestas judías. Por eso, una linda enseñanza tenemos ahí de no está mal disfrutar nuestras fiestas, nuestras conmemoraciones nacionales, patrióticas, siempre con el sentido, diríamos, profundo de bendecir, porque Jesús celebraba las fiestas, pero siempre tenía su mensaje y tenía su ministerio, su servicio a disposición de la nación. Pero sin duda él se alegraba y disfrutaba de la alegría de su pueblo. Y esto está bueno que nos permitamos también respetar y celebrar las fiestas y los acontecimientos que tenemos también en nuestra nación, ¿no? Es un lindo dato para tener en cuenta. No aislarnos, ¿no? A veces el evangélico, y hablo evangélico ligado mucho a la religión o a la tradición, se apartaba de algunas fiestas por el mundo, por no contaminarse, y acá vemos a Jesús y sus discípulos disfrutaban de las celebraciones populares. Así que es un lindo dato para tener en cuenta. Y tenemos también a Jesús llegando a mitad de semana, dice, a la fiesta, pero no aparece directamente. Jesús hace como un estudio de mercado, hace como una vista panorámica, medio en secreto, está estudiando el asunto, cómo iba la fiesta, cómo estaban disfrutando, no se hizo conocer, andaba medio escondido, ¿verdad? Y esto habla de un Jesús también estratega, un Jesús que manejaba los tiempos. No fue
al principio de la fiesta, y él dice ahí en la palabra, lo leemos claramente, porque no era la hora, ¿no? Fíjense cómo Jesús era guiado por el Espíritu Santo permanentemente, en cada minuto, en cada segundo y en cada paso que tenía que dar, ¿no? Otra herramienta, otra enseñanza interesante para llevarnos, ¿no? De ser guiados. La sociedad dice que la fiesta empezaba tal día. Bueno, a nosotros el Espíritu Santo nos lleva a ir 3 días más tarde, ¿verdad? Estar atento a la guía de Dios. Hay programas estipulados que están muy bien, pero quizás el Señor nos corra de algunos formalismos y algunas agendas que nos imponen, ¿no? Y esto lo traigo para que seamos abiertos. Quizás esto sirve para ver cuando tenemos el equipo estipulado tal día, pero por alguna razón varios no pueden. Bueno, no está mal, lo armamos otro día. Ahora tenemos la posibilidad de usar la tecnología. Bueno, salir a veces de la rigidez, siempre guiados, ¿no?, por el Espíritu Santo, ¿no?, y el sentido común y la coherencia espiritual que Dios nos pone. Así que un lindo dato también para tener en cuenta en este caso. Y bueno, Jesús, por supuesto, después de hacer este espaneo escondido o en secreto, no espera más y dice que se pone a predicar y a hablar la palabra en el templo. Ya aborda el templo y empieza a enseñar. Y de esto quiero sacar también una herramienta interesante, porque dice que la gente tomaba de él, y más que nada los principales, como que alguien que estaba preparado, alguien que estaba adoctrinado. Escuchaban a Jesús, ¿no? Y dice que él tenía algo como que había estudiado. Dice, ¿dónde tiene ese estudio? ¿No? ¿De dónde sacó este hombre sin letras, ¿no?, este estudio? Y esto nos da una buena enseñanza también, porque no hablan de la doctrina en sí o de lo que Jesús predicaba, sino que le llamaba la atención la preparación, ¿no?, y el vocabulario, quizás la gramática, el lenguaje que usaba, las expresiones de alguien culto, ¿no? Y lo tomaban de Galilea. No era un rabino conocido, no era un doctor de la ley, no era un escriba, era alguien prácticamente desconocido, en ese sentido, decimos, ¿no?, en cuestión de lugares de privilegio. Entonces notaron de que Jesús estaba preparado, ¿no? Y Jesús lo dice, ¿no?, mi doctrina no es mía, sino es la de mi Padre. Sin duda, el mensaje de Jesús era poderoso, la palabra de vida, palabra de poder, impactaba, pero Jesús se había preparado y había dado lugar a el contexto. No era alguien que no estuviera bien preparado en la dicción, quizás en el uso de metáforas, en el uso del idioma correcto, y eso está bueno. Eso nos deja también a nosotros como líderes, como pastores, como coordinadores, seguir preparándonos, seguir mejorando, leyendo, estudiando, sabiendo de gramática, sabiendo redactar. Todo está bueno que dediquemos tiempo, porque el Espíritu Santo y que Cristo crezca es esto. Se va a notar en nuestra vida en totalidad, se va a notar en nuestra intelectualidad, se va a notar en nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Cristo crece y crece en todos los ámbitos, ¿no? Y lo digo porque, bueno, en esta área somos toda gente que nos preparamos, que estudiamos, que seguimos creciendo, ¿no? Tenemos mentores que permanentemente nos enseñan a ir por más, así que no lo digo por nosotros, pero sí que estemos atentos a que nuestra gente se siga preparando, dedique tiempo, invierta en preparación. ¿Para qué? Para que con todo diríamos, esa riqueza que agregamos, el Espíritu Santo puede hacer mayores cosas, ¿verdad? Así que un dato interesante que traemos y herramienta que es útil, que traemos también de acá, de Juan. Muy bien, después tenemos a Jesús ya predicando y viendo que había un ambiente ahí dividido. En este pasaje vemos como una divisoria de aguas.
Vemos gente que dice, pero este es el Cristo, porque vimos sus obras. No puede haber un profeta mayor que haga las obras que este hombre hizo. Y había otros que dudaban y que no creían, porque dicen, no, si fuera el profeta, si fuera el Mesías, las autoridades lo reconocerían. Nuestros gobernantes religiosos lo hubieran reconocido. Entonces acá encontramos un panorama dividido, gente que creía y gente que no creía, ¿no? ¿Y qué entendemos acá, ¿no? ¿Qué es lo que podemos traer como revelación en este caso? Que Jesús lo explica bien y lo da a entender. Cuando dice, él habla de ustedes juzgan todas estas cosas. ¿Y cuál era la piedra de tropiezo para el que no creía? Era el poner primero la letra, el poner primero la ley, ¿no? El poner primero la tradición antes que a Cristo mismo, antes que a Dios mismo, ¿no? Y da un ejemplo interesante, que ahí lo podemos leer y lo podemos repasar, que dice que Moisés hacía la circuncisión en día sábado, ¿no? O sea, el día de reposo, cuando no se podía hacer nada, que para los judíos era algo extremadamente importante, ¿no? Cumplir el sábado, el sabbat, y dice que la ley instaló circuncidar. Ahora, pero la ley no permitía y juzgaban a Jesús porque sanaba el día sábado. Entonces Jesús acá enseña, ¿no?, lo peligroso que es aferrarnos a las costumbres, a las tradiciones, a los mandatos sociales, mandatos culturales, y no a la esencia, no ir al espíritu de la regla, de la norma, ¿no? Esto es algo que Jesús lo menciona y lo marca, y es interesante porque quizás estemos muchas veces confrontados en esto, ¿no? Esto siempre se hizo así, todo el mundo lo hace así, y justamente quizás nos estemos perdiendo de algo más que Dios nos quiere dar porque estamos aferrados a las costumbres, al legalismo o a cuestiones ceremoniales, y no específicamente al Espíritu, ¿no?, que es Cristo, sacar de la palabra a Cristo. Por eso Jesús se manejaba dirigido por el Padre, por el Espíritu Santo. En qué momento voy, en qué momento no me voy, en qué momento hablo, en qué momento me quedo callado, en qué momento voy secretamente, en qué momento me anuncio y confronto. Esto está bueno no atarnos a religiosidad y a mandatos, ¿no? Por supuesto que es muy personal y es muy fino. Yo lo digo en experiencia personal, que nací en cuna evangélica. Bueno, he atravesado diferentes tiempos y diferentes momentos, atado muchas veces a la religión, ¿no?, a las costumbres religiosas que opacaban y frenaban lo que Dios quería traer, ¿no? Así que yo soy testigo de haber vivido esto, por eso se los comparto y que estemos atentos. Hoy estamos recibiendo gente de otras iglesias, cada uno de ustedes saben, en los equipos, gente que se conecta de otros lugares, que tiene otra iglesia. Bueno, estemos atentos, ¿no?, a no estar atados a reglamentos y normas y formas de actuar y morir con eso, sino estar atentos a que el Espíritu nos guíe y nos dirija, ¿no? Acá Jesús dio en la clave por qué algunos podían creer y por qué otros no podían creer, ¿no? Justamente por esto, porque miraban la religión, miraban lo que se acostumbraba y no algo nuevo, no tenían apertura a ver algo nuevo de parte de Dios, ¿no? Entonces, esto es una buena enseñanza para nosotros y una buena herramienta. Yo en lo personal reviso mucho esto, porque como tantos años he estado equivocado, ¿no? En el buen sentido, ¿no?, queriendo hacer las cosas bien, agarrándome de la tradición evangélica o cristiana, me perdí o me perdía de cosas nuevas que Dios quería hacer. Entonces, esto es un ejercicio que hago muy seguido y les puedo asegurar que cada vez que descubro algo para mejorar, tiene que ver con cuestiones que vienen emparejadas y atadas a las tradiciones y a veces alguna mentalidad religiosa y legalista. Así que esto es muy interesante, ¿no? Como acá Jesús da en el clavo, enseña por qué algunos pueden creer y por qué otros no.
pueden creer. Y hoy vemos esto en las ideologías, esto es muy palpable. No podemos por ahí hablar de política porque terminamos peleando, no podemos hablar de fútbol porque terminamos mal, no podemos hablar de religión porque comúnmente hoy se maneja estos códigos, ¿no? No hablar de esto para preservar. Y es una lástima porque como sociedad, y nosotros también como hijos de Dios, deberíamos hablar de todos los temas sin emoción, sino con respeto y con empatía por el otro y disfrutar de la diversidad, que el otro puede tener una mirada diferente, pero que sirva y que me permita a mí ver alguna cuestión diferente. Muy interesante, ¿no?, como Jesús plantea, ¿no?, esta situación de estar abiertos, ¿no?, estar abiertos a el Espíritu Santo. Muy bien, bueno, vamos a leer un pasaje de este capítulo 7. Vamos a leer Juan 7, del 45 al 52. Dice así: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron a los principales: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en Jesús alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente, dicen los principales, esta multitud, no sabe la ley, es maldita. Entonces Nicodemo les dijo, aquel que vino de noche a Jesús, el cual era uno de ellos, de los principales: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y los principales respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Bueno, muy bien. Este es el final del capítulo 7. Y acá tenemos algo muy interesante. Ya los principales habían decretado y determinado apresar a Jesús, meterlo preso. Y mandan a los alguaciles, ¿no?, a la guardia del templo. Los mandan para apresarlo. Ahora, esta gente, en vez de apresarlo, se quedó impactada por el mensaje de Jesús. Nunca un hombre habló como este hombre. O sea, que qué importante es cuando estamos enfocados y estamos hablando a Cristo. Estamos hablando experiencias con Cristo. Los principales hablaban de la doctrina, como le dicen ahí a Nicodemo, escudriñaban las escrituras, pero no impactaban. Ahora Jesús hablaba e impactaba. Había algo que generaba atmósfera y generaba poder, ¿no? Por eso dice que su palabra es poder y es vida, ¿no? Entonces, una herramienta interesante, muy interesante, hablar siempre experiencias con Cristo. No irnos a la letra muerta, a lo racional, a la estrategia, diríamos, doctrinal, sino siempre que nuestro lenguaje esté impactado, impregnado de Cristo, de una experiencia con Cristo. Y esto lo venimos viendo en Juan, lo hemos mencionado varias veces ya. ¿Qué significa? ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque justamente lo importante de nuestro liderazgo y de nuestro evangelismo no es repetir la letra de la palabra de Dios, no es eso, es transmitir a Cristo. ¿Y cómo? Con mi experiencia. O sea, la letra pasa por mí, es como que yo la mastico, la adorno, la condimento y la paso, ¿no? Esto es un poco lo que estamos entendiendo en este tiempo con lo que nos enseñan nuestros pastores, a experimentar a Cristo. No hacer un copio y pego, como dijo tal, que está muy bien en algunos casos, ¿no? Pero hoy lo que estamos aprendiendo
que venimos viendo ya hace rato en este grupo y en nuestras charlas, es a salirnos un poco de llevar el dato duro, sino que el dato pase por nosotros, ¿no? Esto es muy interesante, que nos animemos a poner nuestros ejemplos. Están muy buenos los ejemplos de la Biblia y sirven para darnos de comer. Ahora, está bueno que elaboremos nuestra propia comida, ¿no? Por supuesto con los condimentos de la palabra, pero presentar nuestra nueva comida. Por eso el pastor está enseñándonos a cada día, todos los días, algo del manual de comunión diaria. O sea, pero no específicamente que transmitamos o le saquemos una foto, sino que de lo que interpretamos del manual, de lo que comimos de Cristo ahí, transmitirlo con nuestras palabras, ¿no? Esta es una herramienta espectacular y muy, muy interesante y muy buena en los equipos Zoe, justamente, porque en el equipo Zoe es el lugar donde hay que experimentar a Cristo. No es un estudio bíblico, una clase, una charla, sino es interactuar en Cristo. ¿Y qué es interactuar en Cristo? En una persona. Acá en este pasaje vemos una declaración importantísima que la vamos a linkear con el capítulo anterior. Acá dice que Él es el agua de vida. Lo dice acá en el capítulo 7. Yo soy el agua de vida que salta para vida eterna, ¿no? Y está hablando Jesús ahí del Espíritu Santo. Está hablando ya, empieza a hablar de la venida del Espíritu Santo. Lo vamos a ver más adelante, capítulo 14, capítulo 16, la importancia del Espíritu Santo. Pero el agua que salta para vida eterna es un fluir, es agua viva, no es agua estancada. Es agua que tiene corriente, que tiene energía, que tiene sabor, que tiene condimentos. Esta es el agua que tenemos que transmitir. Por lo tanto, está bueno, ¿no?, que tengamos claro y que Dios nos revele esto de transmitir con nuestras palabras, ¿no?, en el equipo. Usar el lenguaje que usamos nosotros. Dejemos el lenguaje evangélico y bíblico para estos encuentros, para los Zooms de líderes, pero que en el equipo podamos dar nuestros propios ejemplos, que podamos dar con nuestras palabras, las palabras que usamos hoy, hablar de Cristo y experimentar a Cristo. Creo que esto es algo que hizo Jesús en esa fiesta cuando hablaba que hasta los mismos guardias, los mismos alguaciles no pudieron agarrarlo, porque se quedaron impactados. Era tan poderoso lo que hablaba que se quedaron impactados y no pudieron tocarle un pelo. Y esto es porque Jesús conocía la manera de hablar, conocía, al ser de Galilea, Jesús tenía un roce con griegos, un roce con gente de otra cultura, preparada, entonces le daba esa habilidad de no cerrarse únicamente a la dialéctica de los judíos, sino que él traía ejemplos. No nos sorprende la habilidad que tenía Jesús para mencionar metáforas o hablar en parábolas, algo que esto usaban mucho los filósofos griegos, ¿no?, usar metáforas y usar figuras, fábulas. Bueno, Jesús utilizaba estos recursos literarios, por eso está bueno que tengamos habilidad y que dejemos guiarnos por Dios para que fluya en nosotros ejemplos y fluya en nosotros experiencias con Cristo para bendecir mucha gente. Y bueno, acá tenemos ya para ir cerrando otra enseñanza más. Vemos a Nicodemo, lo vimos, recuerdan, en el capítulo 3, ahí una charla con Jesús lo atendió de noche, no lo juzgó, no lo criticó, sino que lo atendió, lo bendijo, y acá ya lo tenemos a Nicodemo defendiendo al Mesías. Él había creído, él había sentido, él había percibido en su espíritu que era el Hijo de Dios, no era un profeta más, sino era el Hijo de Dios. Y acá lo vemos ya a Nicodemo diciendo que no lo juzguemos hasta no escucharlo. Nicodemo quería que los principales lo escuchen, que lo escuchen abierto, que lo escuchen con ganas. ¿Por qué? Porque entendía que era el Mesías. Ya Nicodemo sabía que era de Galilea, pero que no decía la Escritura que venía de Galilea, pero algo había ahí, algo había. Nicodemo se abrió
sabía que no podía venir el Mesías de Galilea, pero tendría que haber alguna explicación. De hecho lo había, porque Jesús nació en Belén, ¿no? Belén Efrata, donde la palabra decía que tenía que nacer. Lo que pasa que no lo sabía el público en general. Pero fíjense lo que es estar abierto y no cerrado al legalismo. Nicodemo, un maestro, un doctor de la ley, no priorizó el dato rígido de los profetas, sino que prevaleció la experiencia con Cristo, el sentir, el percibir de que era el Hijo de Dios. Y esto nos trae a nosotros una herramienta fundamental, ¿no? Para estar siempre abiertos a la voz del Espíritu, a la sensación, a la percepción espiritual, para comunicarnos con nuestros líderes, para escuchar la voz de Dios, ¿no? Así que esta apertura de Nicodemo nos enseña mucho, porque cuanto más nos abramos al Señor, cuanto más abiertos estemos, más flexibles estemos a su voz, más cosas Dios puede hacer con nosotros, ¿no? Todas las trabas que Dios encuentra con nosotros son limitaciones de la cultura, limitaciones de creencias, limitaciones de modelos mentales, ¿no? Cuanto más abiertos estamos, es donde el Señor más cosas puede hacer. Y más hoy, que estamos atravesando dificultades y necesitamos con urgencia que Dios haga milagros, que Dios haga lo sobrenatural. Y lo sobrenatural Dios lo puede hacer a través tuyo, a través mío, con una mentalidad abierta. Hay que creer. Si no creemos, si no estamos abiertos a que Dios pueda hacer algo que no entendemos, no lo va a poder hacer. Así que esta es una gran herramienta para que podamos ser flexibles y ser utilizados como hombres de Dios, como líderes, como elegidos de Él para bendecir mucha gente. Así que bueno, extraordinario este pasaje, este capítulo, todas las enseñanzas que tenemos. Así que bueno, gracias queridos coordinadores. Y bueno, ahora queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué les parece?